Muy bien, y continuamos con más aquí en la edición de Noticiero 9 Central y vamos a dialogar con Zacarías Bustos. Sí. Es una fuente recurrente a la que vamos porque es un experto, está trabajando desde Córdoba y acompañando al municipio y a la provincia de Chaco en esta oportunidad también. Claro, recordemos que Córdoba logró revertir, ¿no?, una curva de contagios que iba muy empinado hacia arriba, algo que nosotros nos está pasando en estos momentos y por supuesto y celebramos esta decisión de que autoridades del gobierno chaqueño hayan tomado contacto justamente para recibir asesoramiento de personas expertas como lo es Zacarías Bustos. A quien le damos las muy buenas noches y le agradecemos por su tiempo, Zacarías. Bienvenido, a la edición de Noticiero 9 Central. Ya te tenemos desde hace mucho tiempo aquí Casi como columnista, casi ¿sabes? columnista, así que creo que todas las semanas deberíamos hablar con vos. Muy buenas noches. Guillermo Arrieta, Diana Miranda, te saludamos. Buenas noches, Daya, buenas noches, Guillermo. Sí, la verdad que es un gusto, ya somos casi familia, así que encantado de estar con ustedes. Bueno, en la oportunidad lo que nos convoca tiene que ver con el aislamiento y la prevención, particularmente en los edificios, porque lo hablábamos hace unos días, en una torre de un edificio se han confirmado un caso positivo y hay 400 familias que están en vilo, esperando justamente las medidas de bioseguridad. Pero, ¿cuál es la situación particularmente o cómo se debe actuar de darse casos positivos en edificios? Es muy importante tener en cuenta que lo que nos muestra la evidencia científica hasta ahora es que fundamentalmente el contacto es directo, es contacto estrecho entre personas. Es lo que nos está mostrando hoy la evidencia científica y de lo que no estamos tan seguros es de cuánto se contagia por el contacto de superficies, por objetos, por ejemplo, abrir una puerta, digo, y tocar con la misma mano la manija de una puerta. De eso hoy la ciencia no tiene tanta certeza. De lo que sí tiene certeza es del contacto estrecho. De hecho, por ejemplo, hay una investigación que se hizo en Asia, que es, bueno, por supuesto, el primer lugar que tuvo, digamos, los efectos de la pandemia, y se hizo una investigación en un edificio de 20 pisos o más, en donde había un call center, una empresa de telefonía que funcionaba con cientos de personas, y lo que se pudo hacer a través de la reconstrucción de cómo había sido el contagio, se pudo ver que en el caso de este call center, de un lado se había dado el contagio porque compartían todos el mismo espacio físico, y de pronto toda la gente que estaba del otro lado e inclusive en pisos distintos del mismo edificio no habían sido contagiados. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto refuerza lo que yo decía recién de que el contacto es el contacto estrecho. Ahora bien, esto no quiere decir que no tomemos precauciones, porque digo, hasta que la ciencia nos pueda decir con certeza cuánto se contagia por superficie, cuánto se contagia por objeto, lo mejor es siempre prevenir y no curar. Entonces, en este sentido es muy importante, cuando vivo en un edificio, el ingreso. Cuando ingreso a mi casa, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos. Si puedo, dejo la ropa con la que estoy llegando, me la saco, la dejo apartada. En un principio, por ahí estábamos como un poquito más paranoicos y nos asustábamos, entonces nos decían, no, pero bueno, hay que entrar, nos tienen que rociar. Bueno, hoy no estaríamos haciendo tanto foco en eso, pero sí una cuestión de precaución, de llegar a la casa, lavarse las manos, esto sigue siendo fundamental como el primer día, y lavarse las manos y desinfectar con una solución que uno puede diluir alcohol y agua, digo, desinfectar las cosas que traigo, si fui al supermercado, si fui a un negocio a hacer compras. Básicamente eso es muy importante. Y donde más tengo que hacer foco es cuando yo tengo interacción con otras personas del edificio. Para eso es fundamental dos cosas: la distancia social, tener por lo menos 1,5 metros, 2 metros cuando me encuentro con alguien, y el uso del tapaboca sigue siendo fundamental, como venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Zacarías, ahora se detecta un caso positivo en un grupo familiar que habita en un edificio o en una vivienda. ¿Es posible hacer el aislamiento en una vivienda? Por ejemplo, un problema que se plantea seguramente es el uso compartido de un baño. Sí, yo diría que es posible, pero que no es lo ideal.
Por eso es tan importante que podamos encontrar espacios en donde la gente que está contagiada pueda hacer su aislamiento, aun cuando no tenga criterio de internación, aun cuando sea asintomática o levemente sintomática. Es muy importante que podamos encontrar lugares para que esta gente pueda hacer ese aislamiento. Ahora bien, si de pronto no hay otra alternativa, digo que debería ser como la última opción que tomemos, y vamos a tener que tomar muchas medidas de precaución. Por empezar, la persona va a tener que tratar de evitar el contacto directo con los otros familiares. Esa persona debería estar aislada y tratar de estar todo el tiempo posible con el tapabocas, lo cual es, por supuesto, muy incómodo, digo. Claro. Entonces, por eso decía, vuelvo a lo que decía recién, lo ideal es tratar de encontrar un lugar para que la persona pueda hacer el aislamiento en otro lugar. Si Por- de pronto lo hace en tu casa, lo tiene que hacer extremando medidas de limpieza, desinfectando el baño con lavandina después de utilizarse. Digo, hay que estar muy, muy cuidadosos con el tema de la limpieza en el baño si lo vamos a compartir. En referencia a ello, Zacarías, consultarle, ¿por qué es tan importante el aislamiento? Porque hay personas que aparentemente todavía parecen no comprenderlo, pero ¿por qué es tan importante el aislamiento? Y el aislamiento es fundamental porque en realidad cuando, digamos, cuando yo estoy, cuando yo soy un caso positivo y tengo un periodo en el cual voy a ser altamente contagioso, ¿no? Por más que yo esté bien, por más que tenga síntomas leves, voy a ser altamente contagioso y puedo contagiar, por ejemplo, a un familiar que es un adulto mayor, a un familiar que tiene algún tipo de enfermedad de base. Entonces es muy, muy importante entender que uno cuando se aísla no tan solo se está cuidando a sí mismo, sino que está cuidando a los demás. Entonces, en ese sentido, resulta muy importante porque en los primeros días del cuadro de la enfermedad, cuando se confirma, es cuando la carga viral es mayor. Digo, después cuando van pasando los días, probablemente esa carga viral vaya bajando y yo ya no soy tan contagioso, pero en los primeros días, y son los días en donde yo más tengo que cuidar y cuidar a los demás, y por eso me tengo que aislar. Ujú. Ahora se habla de que en los próximos días o tal vez en este preciso momento estemos atravesando lo que es el pico de contagios a nivel país o puntualmente aquí en la provincia de Chaco. ¿Por qué es importante y qué significa esto? El pico es una cuestión, a ver, es una de las cuestiones de todos estos términos que hemos tenido que aprender todos y ser, digamos, rápidamente algo así como expertos. Recién ustedes muy amablemente me presentaban como experto. Yo siempre digo, yo analizo la información, soy gerente de un sanatorio, trabajo en salud, entonces soy un apasionado por esto, pero lejos estoy de ser un experto. Ahora, lo que sí se analiza es que, por ejemplo, se viene hablando de este famoso pico, ¿no?, que han tenido muchos países. Y lamentablemente el pico lo vamos a ver cuando ya haya transcurrido, digo, porque yo, mientras vaya creciendo en casos, y no sé si ese es el pico, digo, por ejemplo, ayer estuvimos cerca de 2.000 casos, hoy hemos superado los 2.000 casos, entonces, digamos, hoy tuvimos el pico en comparación a ayer, digo, pero bueno, lamentablemente quizás mañana podamos tener 2.100 o 2.200 casos y mañana sería como el pico. ¿Se entiende? O sea, el pico Claro. recién lo vamos a poder observar cuando lo peor ya haya pasado. Lo que estamos viendo a nivel país es que estamos yendo hacia ese lugar, pero todavía no estamos seguros de que estemos en la parte superior del pico, digamos. Estamos claramente en un momento de muchos casos, estamos en un momento delicado, entonces estamos ahí, digamos, pero lo importante es entender que esta cuestión famosa que se habla del pico, y lo vamos a ver cuando empiecen a descender los casos. En el caso particular de Chaco, yo lo vengo diciendo, las medidas que se han tomado, las medidas que anunció el gobernador el domingo pasado, nosotros apoyamos esas medidas y seguramente en el transcurso de unos 10 días, yo vengo diciendo, o inclusive capaz que menos, se empiece a notar cómo van descendiendo los casos, ¿no? Eso sería lo ideal, y para eso
vale la pena el esfuerzo que se le está pidiendo al pueblo chaqueño en este momento. Y por eso es tan valioso este tiempo, ¿no? Este tiempo en el que nos piden quedarnos en casa, resguardarnos justamente. Este es el tiempo, este es el momento, porque se viene hablando de eso desde hace mucho, ya estamos hace 3 meses en aislamiento, pero ahora nos piden un último esfuerzo. ¿Este es el tiempo ahora de Chaco? ¿De poder revertir esa situación, digo, de los picos de contagio? Daya, yo lo que digo es, siempre es el momento, siempre es mejor hacerlo que no hacerlo. Lo que tenemos hoy es el diario del lunes, entonces si hoy nos podemos analizar, si hoy nos ponemos a analizar en el mundo, y no tan solo en Argentina y no tan solo en Chaco, digo, si hoy nos ponemos en el mundo a analizar, y seguramente vamos a poder decir que podríamos haber hecho un montón de cosas, las podríamos haber hecho mucho mejor. Ahora, hay cuestiones que han funcionado mejor en algunos lugares y cuestiones que no han funcionado tan bien. Lo que tenemos que hacer es copiar esas cosas que han funcionado bien y en este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo en este momento, esta mañana lo charlaba con Leandro Can de Fundación Huésped, además hijo, por supuesto, del doctor Pedro Can, ustedes lo conocerán, sí. Es uno de los asesores del presidente en este momento, y él me comentaba que están empezando este fin de semana, si no me equivoco, el lunes, con voluntarios, que creo, si no me equivoco, que van a ser de la universidad, van a ser voluntarios que van a empezar a rastrear casos apoyando el plan Detectar, que digamos que es nacional, digo. Entonces, lo que estamos haciendo es cada vez perfeccionar más el método para que los resultados sean mejores. Así como vemos que en el mundo hay ciudades que empiezan a retomar actividades digamos, y no necesariamente vuelve a haber una explosión de casos, lo que empezamos a ver en Argentina también es que se van copiando las cosas que funcionaron en otros lugares y podemos ir adaptando ese modelo a cada ciudad, a cada provincia, que es muy particular, porque no es lo mismo la realidad de Chaco que la realidad de Buenos Aires o la realidad de Córdoba. Entonces digo, lo importante es que podamos ir adaptando lo que ha funcionado en otros lugares para la realidad, por ejemplo, de Chaco, y creo que estamos en ese camino. Creo que hay mucha gente, como ustedes decían, que desde afuera de la provincia está tratando de ayudar, desde Buenos Aires, en nuestro caso desde Córdoba. Digo, somos muchas las personas que estamos ofreciendo la colaboración y afortunadamente tanto las autoridades municipales como las de provincia están más que dispuestas a recibir esa ayuda. Bueno, me quedo con la proyección o la estimación que usted hace de que en 10 días o tal vez menos empecemos a notar el esfuerzo que estamos haciendo hoy puntualmente. Ojalá que así sea. Zacarías Bustos, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, como siempre digo, un fuerte abrazo al pueblo chaqueño, y cada día que pasa es un día que estamos más cerca de que lo peor ya haya pasado. Hay que siempre mirar el vaso medio lleno. Seguro que sí, gracias. Muy bien, allí estaba, Zacarías Bustos, asesor del gobierno chaqueño, podemos decir ahora, más allá de haber trabajado y estar trabajando actualmente para el gobierno de la provincia de Córdoba, y haciendo una proyección bastante alentadora, ¿no? Exactamente. 10 días, estoy calculando cuánto nos queda, ¿no? Los primeros días de julio sería.